A continuación hablaremos sobre las clases de fármacos que interfieren con el proceso de replicación del ADN. ¿Qué significa exactamente la palabra antimetabolito? Un antimetabolito es una molécula que altera o impide el uso o el funcionamiento de un metabolito involucrado en un proceso biológico. Tomemos un ejemplo. Los análogos de la purina impiden la síntesis normal del ADN al ser análogos de bases purínicas. Esos fármacos inhiben la replicación del ADN. En ese grupo encontramos 3 subgrupos. Todos ellos interfieren de manera significativa con la síntesis de ADN mediante diversos mecanismos. Podemos encontrar los antagonistas del folato, los análogos de purina y los análogos de pirimidina. En el grupo de los antagonistas del folato encontramos el 5-fluouracilo, abreviado 5-FU, la capecitabina, el pemetrexato y el metotrexato. Los análogos de purina incluyen a la 6-tioguanina, 6-mercaptopurina y azatioprina. Los análogos de pirimidina son la citarabina, la 5-azacitidina y la gemcitabina. El 5-FU puede agregarse a esa categoría porque su estructura se asemeja a la del uracilo. Luego tenemos los inhibidores de la topoisomerasa 1, que son los análogos de la camtotecina, como el topotecan y el irinotecan. También encontramos a los inhibidores de la topoisomerasa 2, que son los análogos de la epipodofilotoxina, el etopósido y el tenipósido. La doxorubicina también inhibe a la topoisomerasa 2, pero no es un análogo de la epipodofilotoxina. Las topoisomerasas son enzimas necesarias al proceso de replicación del ADN. Mi primera pregunta es, ¿cuántas nucleobases primarias existen? Existen 5, 3 son pirimidinas y 2 son purinas. Las nucleobases que derivan de la pirimidina son la citosina, la timina y el uracilo. La pirimidina tiene una estructura molecular con un solo anillo, el anillo pirimidínico. Las nucleobases derivadas de la purina son la guanina y la adenina. La purina tiene una estructura con 2 anillos, un anillo pirimidínico y un anillo imidazólico. Procedamos a examinar la estructura química de las nucleobases. La citosina se caracteriza por tener un anillo aromático heterocíclico, un grupo cetona en el carbono 2 y un grupo amino en el carbono 4. La timina se caracteriza por tener un anillo aromático heterocíclico, 2 grupos cetonas, uno en el carbono 2 y otro en el carbono 4. También tiene un grupo metilo en el carbono 5. El uracilo se caracteriza por tener un anillo aromático heterocíclico, 2 grupos cetonas, uno en el carbono 2 y otro en el carbono 4, similar a la timina. La única diferencia es que el uracilo no contiene grupo metilo. La adenina, también llamada 6-aminopurina, se caracteriza por la presencia de un grupo amino en el carbono 6. Observen la estructura de doble anillo de las purinas, formada por la fusión de un anillo pirimidínico y otro imidazólico. Finalmente, la guanina se caracteriza por tener un grupo amino en el carbono 2 y un grupo carbonilo en el carbono 6. ¿Por qué mencionar la estructura química de las purinas y las pirimidinas? Porque en la quimioterapia se utilizan análogos que interfieren con la producción de ADN. Miremos el caso de la azatioprina y de la mercaptopurina. Sepan que la azatioprina es la prodroga de la mercaptopurina. La mercaptopurina es estructuralmente muy similar a la adenina. La única diferencia es que el grupo amino de la adenina es reemplazado por un átomo de azufre. La tioguanina es otro fármaco que encontramos dentro de los análogos de purinas. Si lo comparamos con la guanina, la tioguanina tiene un átomo de azufre que reemplaza un átomo de oxígeno en posición 6. ¿Qué es un nucleósido? Un nucleósido es una base nitrogenada, también conocida como nucleobase, combinada con un azúcar. Ese azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa se encuentra en el ARN,
mientras que la desoxirribosa se encuentra en el ADN. Veamos algunos ejemplos. La adenina unida a la ribosa se convierte en adenosina. La adenina unida a la desoxirribosa se convierte en desoxiadenosina. La guanina se vuelve guanosina o desoxiguanosina. La timina se convierte en 5-metiluridina, también llamada timidina. El uracilo se convierte en uridina o desoxiuridina. Y la citosina se convierte en citidina o desoxicitidina, y así sucesivamente. Los nucleótidos son nucleósidos con al menos un grupo fosfato agregado. Representan los bloques de construcción de la síntesis de ADN y ARN. El ATP, que corresponde al trifosfato de adenosina, es un ejemplo de nucleótido. La adenosina es el nucleósido y trifosfato significa que tiene 3 grupos fosfatos. Veamos ahora la estructura química de la citidina y de la citarabina, un agente quimioterapéutico. La citidina corresponde a la citosina unida a una ribosa. Por otro lado, la citarabina es citosina con arabinosa, otro tipo de azúcar. La única diferencia entre la ribosa y la arabinosa es la posición del grupo hidroxilo en el carbono 2. Otro fármaco, llamado 5-azacitidina, tiene una estructura muy similar al de la citidina. La única diferencia es la sustitución de un átomo de carbono por un átomo de nitrógeno en el anillo de pirimidina.